Gloria a nuestro Dios. Amén. Gloria a nuestro Dios. Amén. Bueno, que Dios les bendiga muchísimo. No he podido llegar antes, hermano. Tenía la furgoneta ahí que me estaban poniendo un inyector. Estaba un poquito mal, pero ya está bien, ya está bien. Y bueno, para mí es un privilegio que se haya acordado mi sobrino Benjamín de traer un tema de la palabra a esta amada iglesia que tanto quiero y respeto en el nombre de Jesús. Y bueno, el tema es complicado, pero bueno, vamos a hacer todo lo que se pueda. Gloria al Señor. Y bueno, y estoy meditando todos estos días, pero no cogí la Biblia 2 veces, pero esta tarde es cuando yo me he puesto de fuerte y espero hacerles bien. Hoy vamos a hablar, hermano, del nombre de Yahweh, o latinizado es Jehová, originalmente es Yahweh. Pero para entrar, hermano, en el nombre de Yahweh tengo que decir los otros 2 nombres que van unidos a este nombre, que se le llaman los 3 nombres simples de Dios, mientras que hay otros 70 nombres que le llaman los compuestos, como Yahvé Jireh, Yahvé Nixi, Yahvé Rapha, el Elión, el Olam, el Shaddai, Jehová Sidkenu. Todos estos nombres son sus acciones. Los 3 nombres marcan la grandeza de que Él tiene. Ahí está. Vamos a leer la palabra del Señor en Éxodos capítulo 3, versículo 13, y vamos a leerlo, hermano, 13 y 14 y 15, Benjamín. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Amén. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, amén, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Amén. Que Dios bendiga en este día su santa palabra. Amén. Para entrar en este nombre, primero vamos a leer o vamos a estudiar los otros 2. Vamos a hacer un panorama sencillo y corto para entrar ya en el nombre de Jehová, el nombre de Yahweh. Y es verdad, hermano, voy a dar todo lo que pueda, pero para las 8, para casa. Gloria al Señor. Que más de 35 minutos a un hombre no se le puede soportar. Gloria al Señor. Dios tiene nombres porque originalmente teníamos que decir que Dios tiene 3 nombres simples y 72 compuestos. Pero los grandes teólogos eruditos a Dios le llaman el sin nombre, porque no hay ningún nombre que llegue a la grandeza de lo que es Él. Por ejemplo, yo me llamo Luis y no puedo tener más nombres que el que tengo, porque eso me identifica quién es el Luis. O el hermano también, o cualquiera de vosotros, Benjamín, va con tu nombre y tu personalidad. Pero cuando quieras poner a Dios un nombre, no hay nombres que puedan llegar a la grandeza de lo que Él tiene. Por tanto, solo los nombres identifican rasgos, caracteres, acciones de lo que es Dios, porque Dios es el eternamente desconocible y el eternamente conocible. Ese es Dios. Por mucho que puedas hacer, hermano, nunca llegarás a conocer a Dios. De ese hay un nombre, hay un atributo de Él que le llaman la otreidad de Dios. Otreidad de Dios. Y la otreidad de Dios significa que Él es el eternamente otro, el más grande, el más sublime, el que no hay nada que se le compare a Él en su grandeza, carácter, personalidad. Él es el Dios inmutable. Por tanto, cuando hablamos
Dios en su grandeza. Esa es la autoridad de Dios, hermano. No hay nada que se le puede comparar, pues yo tenía, hermano, en mi mente se quedó grabada y pude decir, hermano, que tal como Dios es infinito, así son sus atributos. Su santidad absoluta, su soberanía completa, su justicia es perfecta, Él es totalmente inmutable, totalmente fiel, ilimitado en poder, su conocimiento es inagotable, su amor va más allá de lo que se pueda describir, entender y conocer, su gracia es mayor que tu imaginación, su justicia es profunda, imposible de medir, su ira, hermano, grande y sublime, aleluya, su bondad, un océano sin costas, su longanimidad, un cielo sin horizontes. Él es completamente incomprensible y aún mayor que la suma de todos sus atributos. ¿Lo has entendido? Te lo voy a repetir. Su bondad, un océano sin costas, su longanimidad, un cielo sin horizontes. Él es completamente incomprensible y aún mayor que la suma de todos sus atributos, porque Dios no es tan solo Dios por los atributos que puedas tener, sino por su unidad perfecta, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas con la misma esencia, la misma sustancia y la misma naturaleza. ¿Cuántos creen esto? Digan amén. Y a su nombre. Por eso, hermano, tenemos que hablar de el Elohim. Elohim, hermano, significa un plural, pero no es majestático. Un plural majestático es cuando antes se le hablaba a los grandes emperadores hablándole de pluralidad. Vos, por el respeto, eso se le llama un plural majestático, de majestad. A eso se le llamaba, hermano, un plural majestático. Pero Dios no tiene un plural majestático, sino es un plural de pluralidad de personas. Por tanto, el Elohim es una pluralidad. Esa palabra, ese nombre, es una pluralidad. Por eso la Semá tienen que claudicar. Tienen que claudicar los propios judíos. Y cuando quieren hablar de la Semá, cuando dice, porque nuestro Dios uno es, eso se llama la Semá. Originalmente tienen que decir, porque nuestros dioses uno son. Por pluralidad de personas. El Elohim es una pluralidad. Luego está el Elohim, que es el Dios poderoso creador. Y Él también, el grande y sublime poderoso creador. Por tanto, son tres derivados: Elohim, Elohim y Él. Eso significa que eres el poderoso creador. Crear no nos pertenece a nosotros, porque el hombre puede formar de lo creado, pero Dios es el único ser que crea donde no hay, que recoge donde no esparció, que ciega donde no sembró. Porque hacer algo bueno de lo bueno cualquiera lo puede hacer, pero de lo malo hacer bueno, eso solo le corresponde a Dios, hermano. Y Dios nos ha perfeccionado de lo malo que seríamos nosotros, pero ha puesto su nombre en bandeja y ha creado en nosotros un corazón nuevo, limpio, recto, y ha renovado una mente perfecta, purificada. Eso se le llama el Elohim, el que crea donde no hay. Aleluya. ¿Cuántos creen esto? Digan amén. Por tanto, ese nombre está bien considerado cuando dice, en el principio creó Dios, Elohim. ¿Ves? En el principio creó Dios. En el principio nuestros dioses creó el cielo y la tierra. Por tanto, tenemos que decir, ¿quién es el creador del universo de las tres personas de la Trinidad? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? El creador del universo es el Hijo, porque todo lo hizo por la palabra es el Logos, Cristo. Todo fue creado por Él y para Él, dice Colosenses. Por tanto, Él es Elohim también. Pero ¿quién es el creador? El Hijo, en la voluntad del Padre y por el poder del Espíritu Santo. Por tanto, siempre los tres están cooperando en el mismo trabajo, aunque uno es el que hace todo y es la expresión eterna del Padre, su Hijo, su Verbo. ¿Lo han entendido ahora, hermano? No sé, lo estoy haciendo sencillo para que lo entiendan. Por tanto, tanto Elohim es el Padre, Elohim es el Hijo y Elohim es el
Espíritu Santo en una pluralidad de personas. Los tres crean, hermano, en una unidad perfecta, pero toda la creación le pertenece al Hijo, pues dice la Biblia que agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. La palabra plenitud viene del griego pleroma, y pleroma significa totalidad. Quiso el Padre que en él habitase toda la totalidad de creación y de redención. Todo se ha creado por él, para él, y él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, que aquí viene el derivado del segundo nombre, Adonai. Y Adonai significa gobernador del universo, porque el mismo Elohim que crea, aleluya, el mismo Elohim que crea el universo, las Pléyades, el Orión, los planetas y todo, es el mismo Adonai que gobierna. Aleluya. Y hoy quiero aplicar a la iglesia. Es verdad que a veces somos el del Elohim. Ha creado Dios un corazón limpio, ha creado un ambiente nuevo, ha creado todo, pero aparte de esto, si él crea pero luego no te gobierna, ¿para qué quieres al Elohim? Si el Adonai no te gobierna, si haces lo que te dé la gana. Pero Dios quiera que en este día Adonai, el gobernador, el que manda, aleluya, el que dirige, aleluya, el que pone orden al universo, y las estrellas, hermano, que van a velocidades desorbitantes, ninguna choca, porque Dios le puso autopistas. Nada se va de su palabra. Todo lo que tiene movimiento le pertenece a Adonai. ¿Cuántos que en esto levanten su mano y digan amén? Un aplauso para Dios. Por tanto, necesitamos que Dios cree, pero que también gobierne. Amén. ¿Quién te está gobernando? ¿Te gobiernas tus propios principios, tu propio orgullo, tu propia vanagloria? ¿O dejas que el Espíritu Santo te gobierne? Adonai. Dice la Biblia que Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Si es que a veces, hermano, pensamos, Sangari, y es que no podemos imaginar cómo puede ser que hace miles y millones de años el mundo no sabía, teniendo la luna encima, no sabían que la tierra era redonda, sino que era plana. Y que estaba sujetada, hermano, por un monstruo marino o por una tortuga, decían ellos, en tiempos históricos. Pero sin embargo, hermano, la Biblia te enseña que la Biblia era redonda. Dice los vientres, dice que Él es el círculo de la tierra. ¿Ya te lo estaba diciendo Dios? Si habría cables tensores de acero para sujetar nuestro planeta, no hay cables de acero para sujetar tal monstruo como es nuestro planeta. Pero Dios le ha puesto la palabra. Gobernador que gobierna. Y le ha dicho a la tierra, te quedas ahí, que te quedes ahí, en justa inclinación. Tiene una inclinación así y encima da vueltas, como una peonza, para que tenga sus 4 estaciones. Y tú, luna, te quedas ahí colgadita, para que puedas conmocionar y poner las mareas. La que gobierna las mareas es la luna, hermanos. Gloria al Señor. Y tiene la inclinación perfecta, dando vueltas de miles y miles de años. ¿Y sabes cuál es el cimiento de la tierra? El cimiento de la tierra es su palabra. La palabra, el mundo no puede caer. Aleluya. Por tanto, si Él gobierna los 9 planetas que giran alrededor de nuestro Sol a más de 100.000 kilómetros hora, y nuestro planeta gira alrededor de su eje a 2.000 y pico kilómetros hora, si Dios crea y gobierna todo esto, no te va a gobernar a ti. Aleluya, para guardarte sin caída. Si tú confías en Él, si dependes del Adonai, aleluya, hoy más que nunca necesitamos que Dios nos gobierne, que Adonai nos gobierne. ¿Cuántos en esto digan amén? Amén. Estos son los 2 nombres simples de Dios, muy ligero, pero vamos a entrar ya en Yahweh, Jehová. Jehová, la palabra, es un Dios de pactos. ¿Lo sabían? Es un Dios de pactos también. Por tanto, hermano, a este nombre se le llama el nombre más propio de Dios. Porque mientras Adonai gobierna, Elohim crea, Jehová muestra su esencia, su eternidad.
Por tanto, es el nombre más propio de Dios, el que más le va a su esencia y a su grandeza, el nombre de Jehová. Este gobierno, hermano, ya hace todo en la esencia de lo que es Él. Porque tanto marca la infinitud de Dios y su eternidad el nombre de Yahweh. Por eso, hermano, dice Moisés: Señor, si me dicen por tu nombre, ¿qué nombre les daré? Estaba diciendo: oye, dime tu personalidad, dime... No le estaba diciendo esto. Dime quién es tu esencia. Amén. Eso le estaba diciendo Moisés. Dime tu esencia. Y ahora Dios le da su esencia. A vuestros padres no he dado yo mi nombre, pero ahora sí que te lo voy a dar. Yo soy el que soy. Del verbo ser, yo seré quien seré. Es el original, hermano. El que siempre existe. El yo soy. Nosotros podemos decir hoy yo soy y mañana no eres. Pero Dios no es así. Amén. Dios vive en un presente eterno. En Él no hay ayer ni mañana. En Él siempre hay un hoy, nada más. Aleluya. Por tanto, el tiempo no le custodia a Él. Él es el gobierno de todos los tiempos. Por eso decía David: en ti están mis tiempos, mi futuro. Él es el que gobierna todo en su eternidad, en su grandeza. Aleluya. Por tanto, tenemos que decir: en su existencia eterna, hermano, le corresponde este nombre a las tres personas de la Trinidad: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque antes que el mundo fuera creado, antes que el universo fuera creado, antes que ángeles, arcángeles, querubines, serafines, aleluya, fueran creados, ellos ya existían, hermano, en su eternidad. Pues dice la Biblia que Dios vive en la eternidad. Aleluya. Y cuando hablamos de la eternidad, en nuestra mente tenemos que decir la eternidad pasada y la eternidad futura, pero no hay eternidad pasada ni futura. La eternidad se dice, hermano, es de los 12 y ahí te quedas para siempre. Eso es la eternidad de Dios, hermano. No pasa el tiempo en ellos porque Él es eterno. Por tanto, la magnificencia de este nombre está marcando la esencia de lo que es Dios, hermano. La infinitud de los atributos incomunicables. Ahí van. La esencia de los atributos se le llaman atributos de esencia, que no pueden ser compartidos con el hombre, como es su inmutabilidad, como es, hermanos, su omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, aleluya, su simplicidad. ¿Ya saben lo que es la simplicidad de Dios? La simplicidad de Dios, hermano, es que Él no está compuesto como el hermano José está compuesto de espíritu, alma, cuerpo, corazón, pulmón, hígado, riñones, cerebro. ¿Ves? Tú eres un ser compuesto. Pero Dios no está compuesto. Dios no tiene amor. Él es la base de todo amor. Amén. En Él no hay composiciones. Él es de la misma esencia. Aleluya. Por tanto, eso se le llama la simplicidad de Dios, hermano. Él no tiene composiciones. Él no tiene poder. Él es el poder. Él no tiene grandeza. Él es la grandeza. Por eso, cuando queramos referirnos a Dios en su esencia, tenemos que marcar la infinitud de lo que es Dios, hermano, en sus atributos incomunicables que marcan el nombre de Yahweh o de Jehová. Yo seré quien seré. Amén. Del verbo ser. Por tanto, hermano, gloria al Señor, tenemos que decir, aleluya, que el nombre de Yahweh, que era el nombre que aunque se le llama el nombre impronunciable, dice que el nombre de Yahweh me parece que era como algo así desde la garganta, que no tenía pronunciación, pero era nombre. Se le estaba prohibido pronunciar el nombre de Yahweh, porque el que lo pronunciaba sin más moría apedreado. Los grandes escribas, cuando querían poner el nombre de Yahweh, tenían antes que poner la pluma y poner el nombre, tenían que lavarse, purificarse, estar 2 horas orando y después poner el nombre de Yahweh. Porque era un nombre, sobre todo nombre, muy respetuoso, de tal manera que se quitó la pronunciación de Yahweh, de Jehová, para que lo entiendan. ¿Por qué el nombre de Jehová que nosotros pronunciamos? Porque es un nombre, hermano, que está latinizado, del latín. Son las 4 consonantes, hermano, que es
YHWH. Eso se le llama las letras del tetragramo, las 4 letras. En entonces no había, hermano, vocales. Pero cuando sacaron el nombre de Adonai como señor gobernador Adón, le pusieron los masoretas a las consonantes, las vocales de Adonai, y salió el nombre de Jehová. Pero cuando vino al latín, en la letra Y no se pronunciaba y era la I, era Jehová. Pero quitaron la letra I, pusieron la J y es Jehová. De ahí viene. ¿Lo habéis entendido lo que es, verdad? Sí. Por tanto, es el nombre que se ha latinizado en nuestra cultura, porque nosotros hablamos desde el latín, nuestro lenguaje es latín. Viene de un derivado del latín, el castellano. Por tanto, nosotros entendemos de la misma manera que el nombre de Jesús es el nombre de Yeshua en el hebreo. Pero cuando se ha quitado y ha venido del griego y del griego al latín, Yeshua, la palabra Y, se ha quitado y ha puesto Jesús. Por tanto, hay muchos que dicen, no, estáis blasfemando el nombre de Dios. No se está blasfemando, porque estamos diciendo a qué persona es. Amén. Que lo diga en Yeshua, a que diga Jesús es lo mismo. Amén. No se rompe nunca porque estamos hablando de tal persona. Amén. De la misma manera que cuando hablamos de Yahweh o ya hablamos de Jehová también, hermano. ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje no nos deja, hermano, en nuestras consonantes poner el nombre de Yahweh, hermano. Sin embargo, decimos nombre de Jehová, que pronunciamos su nombre con mucho respeto. Por eso, siempre que hables, escuchad un poquito. Cuando tengas que poner a Dios por testigo, mejor que no lo pongas. Amén. Pero si lo tienes que poner, que sea verdadero. Amén. Porque si no, os digo desde aquí, estaremos pecando contra Dios. Claro. Contra su nombre. Amén. Porque el nombre se pronuncia su esencia de lo que es Él. ¿Me entienden? Como le digo muchas veces, hermano, párate quieto con lo que se vas a hacer. Muy bien, muy bien. No vaya a ser que metas la pata. Muy bien. Hay que tener mucho respeto, hermano. Muy bien, amén. Por tanto, tenemos que decir, hermano, que el nombre de Yahweh se llama así: Yod, He, Wan, He. Ese es el nombre de Yahweh. ¿Han oído bien? Yod, He, Wan, He. Eso se le llama pronunciación de Yahweh. Lo vuelvo a repetir: Yod, He, Wan, He. Ese es el nombre de Yahweh, hermano. Por tanto, hermano, gloria al Señor, tenemos que decir que en aquel tiempo, por no pronunciar el nombre de Yahweh, hermano, pusieron 2 derivados de ello para no pronunciar. Y uno fue Adonai, sustituyeron a Yahweh y pusieron Adonai en las palabras y en los escritos, y también pusieron otro nombre que no sé si lo habrán escuchado, y es Hashem. ¿Han oído hablar de ese nombre? Hashem. Hashem se le llama el nombre. El nombre impronunciado está hablando Hashem. Por tanto, no pronunciaban el nombre de Yahweh y pusieron el nombre de Hashem. Es su nombre, el nombre más maravilloso, para no pronunciarlo por el respeto que tenían al nombre de Yahweh. Por tanto, hermano, gloria al Señor, aquí está cómo Dios se está dando a conocer al mundo, hermano, para que las naciones entiendan quién es Jehová. Bendigo el nombre del Señor. Pero vamos más adelante. Por favor, quiero que leas Éxodos 33, 18, 19. Esto es muy bonito, para que vean lo que Dios nunca puede dejar su nombre en balde, ¿vale? Amén. ¿Qué verso? Sí, 33, capítulo 33, 18, 19. Ya verás qué cosa más bonita. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Aquí está, mira. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Aleluya. Y ahora, cuando pasa, lee, hermano, el 5, 6, 7, 8 y 9. El 34. Sí. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Dios proclamando su nombre. Y pasando Jehová por delante de él. Espera, un poco. Dios pronunciando su nombre. Una vez Dios marchó a reprender al demonio
y podía haber dicho te reprendo, como muchos hacemos. Para no dejar el nombre de Dios en balde, el propio Dios dijo Jehová te reprenda siendo el Jehová. ¡Guau! ¡Qué tremendo!, ¿no? Eso para que vean que hasta él tiene respeto a su propio nombre, que marca la esencia de lo que es él. Si Dios no deja su nombre en balde, ¿cuánto más nosotros? Sigue. El 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Sí, sigue. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo, sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tomanos por tu heredad. Y él contestó. No, ahí. Entonces Dios pasó, le iba a dar todo su bien, y el nombre de Dios era el que pasaba. ¿Te imaginas? Cuando marchó a pasar Dios, dice que lo escondió en la hendidura de la peña, y cuando pasó le puso la mano para que la gloria de Dios no lo dejaría muerto. Y cuando salió, hermanos, se tiró de rodillas porque vio las espaldas de Dios. Amén. ¿Ustedes saben quiénes son las espaldas de Dios? Cristo. Cristo. Amén. Lo que vemos de Dios es Cristo, sus espaldas. Amén. Quiso Dios echar todos los pecados de la humanidad sobre sus espaldas o sobre su Hijo. Amén. Eso es una tipología, hermanos, pero mesiánica, original, hermanos. Qué bien, pasaba, hermano, y se escondió en la hendidura de la peña y puso su mano. Y empezó a pronunciar él su nombre, 8 grandezas que él tenía. Aleluya, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, la verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona, es perdonador, aleluya, de la iniquidad, de la rebelión y del pecado. Y 8, que en ningún modo tendrá por inocente justicia. Amén. Aquí están las 8, hermano, que podemos pronunciar, que Dios, hermano, pudo hacer todo el bien para que le conociera, porque era un Dios de pactos. Aquí estaba dando el pacto de las tablas de la ley, hermanos. ¿Me entienden? Estaba dando el pacto de las tablas de la ley. Cuando terminó esto, hermanos, escuchen bien para que vean que es un Dios de pactos. Dice la Biblia, hermanos, que descendió con las tablas, con las segundas tablas. La primera ya se fastidiaron por el pecado del becerro, hermanos, pero en las segundas tablas, hermano, dice que cogió, hermano, a Nadab, a Abiú y a 70 varones. Dice, y subieron a la mitad del monte. Y dice textualmente en la Biblia, y comieron con Dios. ¡Wow! ¿Han oído bien? Y comieron con Dios, porque cuando alguien celebra un pacto, hay que cenar. Amén. Ese era el sello del pacto que a Dios le daba, el pacto de su ley. Por eso cuando Cristo descendió, ¿cómo selló su pacto? Qué bonito. Con una cena. Qué bonito. Esta es la sangre del nuevo pacto. Amén. Amén. Qué bonito. Aleluya. Precioso. ¿Lo han entendido ahora? Amén. Por tanto, estaba dando a entender la esencia de su nombre. Menos mal que le puso la mano, hermanos. ¡Qué bien! Había dado 200 euros por haber estado ahí. Dios mío de mi vida, me tiro a sus pies, aunque me redita. Aleluya. Me encanta. Me encanta Dios. Amén. Y tuvo la paciencia de comer con los hombres ahí. ¡Qué bien! ¿Y quién era este que se daba a conocer? ¿Sabéis quién era? Era Cristo. ¿Lo sabían? Amén. El que se movió en la zarza, el que has leído la primera vez, dice que el ángel de Jehová estaba ahí. ¿Quién es el ángel de Jehová? Era Cristo. Por tanto, Dios, el Padre, cuando se mueve por el Hijo, pronuncia por el Hijo. Y todo lo que veías, hermano, en el Antiguo Testamento son teofanías
o cristofanías de Cristo. Porque Él es la expresión eterna de Dios. No se pueden mover o no se puede dar otra revelación sino la del Hijo, porque agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Dios el Padre independientemente no puede tener otra revelación sino solo la de su Hijo. Por eso cuando Dios habla en el Antiguo Testamento, habla por medio del Hijo y se mueve por el Espíritu Santo. Amén. ¿Lo han entendido, hermanos? Esto es un misterio de la Trinidad. Solo una vez, la primera vez que he visto al Padre hablando, ¿sabes dónde fue? En el bautismo. Ahí estaban las tres personas de la Trinidad. El Hijo bautizándose en forma humana. El Espíritu Santo, escúchame, por primera vez. Es la primera vez que se hacía esto. Porque Él es el Espíritu invisible. Pero ahí fue la primera vez que dice textualmente: y descendió el Espíritu Santo en forma corporal, como de paloma. Tomó corporalidad. ¿Cómo es esto? Pero también la primera vez que lo hacía el Padre es que se levantó de su trono para justificar al Hijo. Amén. Y la voz salida del Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Dios mío de mi vida, ¿no te gozas por esto? Amén. Por este misterio que nos han dado a conocer. Porque Juan el Bautista, nuestro Cristo hermano, dijeron: oye, ¿eres tú el que esperamos o esperamos a otro? Y le dijo: decir a Juan el Bautista, los cojos andan, los ciegos ven, todo esto. Y cuando se van ya con la noticia, les dice: ¿qué salisteis a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? Os digo que entre hijo de mujer no se ha levantado otro más grande que Juan el Bautista. Ya era grande, ¿verdad? ¿Aquí era grande, sí o no? Sí. Pero dice la Biblia: pero el más pequeño en la iglesia de Ollón es más grande que Juan el Bautista. Amén. Es más grande que Elías. Aleluya. Es más grande que Moisés. ¿Pero por qué, hermano Javi? Porque ellos solo tenían, hermano, la revelación progresiva. No tenían la plenitud del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos la revelación total, grande y sublime, y al Espíritu Santo en plenitud de gozo, de dones y de bendición. Por tanto, el más pequeño del reino de Dios en la iglesia de Ollón es más grande que Juan el Bautista, que Elías, que Moisés. Tenemos ahora la plenitud de Dios. ¿Cuántos quieren esto? Levanten su mano y digan amén. Por tanto, el nombre de Yahweh también le pertenece al Hijo. Una vez, hermano, dijo, pudo pronunciar su nombre. ¿Es que acaso tú eres más viejo que nuestro padre Abraham? Dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Ese es el nombre. Amén. En el principio era el Verbo, preexistencia del Verbo. El Verbo era con Dios, coexistencia del Verbo. Y el Verbo era Dios, autoexistencia del Verbo, era Dios. Pero era también Yahweh, Amén. el que creaba y el que daba pactos. Amén. Por tanto, ahí tienes en Juan, que es donde más se pronuncia, el nombre de Dios pronunciado: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Aleluya, yo no soy un camino, Él es el camino. Pero es un camino que anda. Qué bueno, ¿verdad? Mi Jesús es un camino que anda. Aleluya. ¿Y sabes por qué es un camino que anda? Porque es igual, hermano, gloria al Señor. Cuando yo marché a Palma de Mallorca, hermanos, aleluya, me dijeron: embarcas en la puerta 14, allá lejos, embárcame Dios. Sin embargo, había cintas metálicas que me subí con mi maleta hasta la puerta 14. Pues bueno, de la misma manera que había cintas y no hacía falta que andaría en Cristo, no hace falta que te esfuerces tanto. Tú solo estás en Cristo, y el que está en Cristo nueva criatura es. Porque Dios no quiere esfuerzo humano, sino docilidad al Espíritu Santo. Él es el camino que anda, que te lleva. Él hace todas las cosas nuevas. ¿Cuántos quieren esto? Digan amén. Yo soy la puerta, yo soy el camino. Él es el reposo. Ya no tienes que guardar el reposo, tienes que estar en Él, porque Él es tu reposo. ¿Cuántos quieren esto? Digan amén. No hace falta ir al tabernáculo. Él es el tabernáculo.
Entonces una vez le dice Felipe, muéstranos al Padre. Porque ellos pensaban que era más grande el Padre que el Hijo. Aunque hay un texto que dice, el Padre mayor que yo es. Y eso lo cogen, hermano, los testigos de Jehová. Pero es mayor que yo es porque me he humillado y me he hecho siervo. Amén. Pero en esencia es el mismo, porque dice en otro texto, yo y el Padre uno somos. Es cuando dice, muéstranos al Padre y nos basta. Dice, tanto tiempo conmigo y todavía no me conoces, que el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre está en mí y yo en él, yo y el Padre uno somos. Amén. Por tanto, una vez se ve porque se ha humillado, se ha hecho siervo, el que mandaba ahora sirve, el que tenía el manto de gloria ahora tiene un mantel de esclavo y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Gloria a Dios, teniendo toda la gloria, teniendo todo el honor, todas las ángeles con el manto al corte celestial adorándole, y ahora se coge su palancana, su toalla y empieza a lavar los pies de los discípulos, pero no eran los pies como los otros, porque los otros eran limpísimos. ¿Te imaginas, hermano, los pies de los discípulos con cada uña que a la tierra se apegue, con el polvoriento? Que válgame Dios, pero Dios tuvo la paciencia. Qué honor, qué grandeza, hermano. Coger los pies de los discípulos, de Pedro que le iba a negar, te lavo los pies. Aleluya, de Tomás, tú que también me vas a dudar, te lavo los pies. Y tú, Judas, que me vas a vender, te lavo los pies. ¿Por qué? Porque Dios te bendice hoy, aunque mañana lo vendas, pero Él te bendice. Él no se niega, no es como los otros, no guarda rencor. Él es el Dios hoy, el Dios de pactos, el Dios de gloria. ¿Cuántos que en esto digan amén? Por tanto, hermanos, el yo soy le pertenece a Cristo. Voy ligero. Cuando hablamos, hermanos, de John Hay, Van Hay, en letras hay dibujos que marcan una letra. Bueno, cuando hablamos de John Hay, Van Hay, ¿sabe lo que significa en letras? Mira mi mano, mira mi clavo. Amén. ¿Lo has entendido? Cuando está hablando Hey, o sea, cuando está hablando Job, clavo, Hey, mira, va, mano, Hey, mira mi mano, mira mi clavo. Qué bien, ¿verdad? El nombre de Dios estaba diciendo, mira mi mano, mira mi clavo. Pues hay otro texto por ahí que lo han quitado de nuestra versión. Me parece que está en Salmos 60 o por ahí, o 50. Dice, porque Dios es nuestro Dios de todas las naciones y Él gobernará desde el madero. Amén. Amén. Lo dice, ¿eh? En la Septuaginta antigua dice, y Él gobernará desde el madero. Amén. Ay, qué bueno. Fue en el madero, hermanos, Amén. donde un cartel, sin saberlo, Pilatos. Amén. A todos los condenados, hermanos, se le pronunciaba en ese cartel de qué iba a ser muerto. Si era un asesino, si era un ladrón. Creo que al Dimas y a Gestas le pondrían ladrones de alto standing, porque se merecían las muertes. Hermano, que son nombres que le han puesto los católicos. A uno se llama Gestas y otro se llama Dimas, pero que no eran buenos, que eran malísimamente malos. Porque el Dimas, el que se salvó, según los católicos, dice, nuestras obras merecen la muerte. Él mismo lo dice, ¿eh? Pero sin embargo, cuando quisieron poner el cartel a mi Cristo, aquel Pilato, sin darse cuenta, lo puso en 4 idiomas. Para que todo el que pasaría por ahí, que tenía que pasar para entrar a hacer la Pascua, lo puso en el griego, lo puso en el latín, lo puso en el hebreo y lo puso en arameo. Pero cuando miraron al hebreo, ¿ustedes saben qué se escribió? YHWH. Yod Hei Vav Hei. Estaban poniendo Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Ponían la primera letra consonante de cada palabra. Jesús, le ponían, hermano, la letra YHWH.
Y cuando lo vieron, hermano, los grandes sabios de aquel entonces, los sacerdotes, los escribas, le dijeron a Pilatos: quítalo, quítalo, porque le estás pronunciando el nombre de Dios que está colgado. Aleluya, quítalo, que es una blasfemia. Y dijo Pilatos: no me da la gana, lo que escrito está escrito, y se acabó. Por tanto, todo el que pasaba y miraba, hermano, al madero, estaban viendo que aquí está Jehová de los ejércitos, aquí está Yahweh, hermano, aquí está, gloria al Señor. Por tanto, tenemos que decir, hermano, que el nombre de Dios sea glorificado, porque Cristo vino a este mundo y hizo la oración sacerdotal que me encanta: les he dado a conocer tu nombre. Tú eres un Dios de pacto. Por tanto, en aquella cena, de la misma cena que estuvo allá, les pone la cena, se pone: este es el nuevo pacto en mi sangre. Un pacto de Yahweh, hermano, que está haciendo con todos nosotros. Por eso, cuando tomas, hermano, el vino y el pan, estás pronunciando la muerte del pacto, aleluya, y estás pronunciando la venida de ese pacto que viene a por ti. Gloria al Señor. Por tanto, Yahweh viene, Jehová viene a por nosotros. Lo esperamos. ¿Cuántos esperan a Jehová? Levanten sus manos y digan amén. Por tanto, este es el mensaje. Hay mucho más, pero lo he querido acortar, hermano, para no ser muy largo y que otro día me inviten. Que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Acuérdense, nunca pronuncien el nombre de Dios sin más, sin más. Amén. Adórenle, porque se lo merece. Amén. Denle la gloria y la alabanza. Amén. Estamos en el mejor lugar del mundo. Amén. Y Dios con nosotros. Amén. Un aplauso y que Dios les bendiga.